Muy buenas noches, mis estimados estudiantes de la Universidad Jesús de Nazaret. Bienvenidos sean ustedes al curso de lo que es cálculo de avanzado. En esta ocasión, pues vamos a estudiar lo que es el comportamiento de las diferentes sucesiones y series que hay a lo largo, pues, de los patrones de los números naturales, racionales, irracionales, imaginarios, radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a aprender cómo poder determinar si una sucesión en serie es convergente, divergente, identificar cuando una serie es telescópica, cuando es una serie aritmética, términos infinitos, el término de la integral, series de Taylor, etcétera, 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 ¿verdad? Pues vamos a comenzar con este pequeño curso. En este ocasión, pues vamos a aprender a diferenciar entre lo que es una sucesión y una serie, ¿verdad? Aunque aparentemente sea lo mismo, pero no lo es. En pocas palabras, podemos comenzar diciendo que una sucesión se refiere a una función cuyo dominio es el conjunto de números naturales y su rango un conjunto de números. Es decir, como por ejemplo, si usted tiene una función cuadrática y esa función cuadrática, pues usted le da una tabla de valores, tiene un conjunto de valores en X para tener una correspondencia en Y. Es decir, por ejemplo, aquí tengo lo que llamamos el dominio y tenemos el conjunto de números naturales, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Eso es lo que le llamamos el dominio o el codo. Junto a cada valor del dominio corresponde un codominio que le conocemos con el nombre de un rango. Si la función fuese una cuadrática, cuando aquí vale menos 2, esto daría 4, esto daría 1, esto daría 0, esto daría 1 y esto nos daría 4. Entonces, esta secuencia de números en el cuales para cada elemento del dominio corresponde a un valor del rango particular, esto pertenece a la ecuación y igual x al cuadrado, le podemos decir que se trata de una sesión. ¿Por qué? Porque hay un enlistado de números que le podemos dar unas entradas que le decimos con el nombre de dominio y ese listado de cada uno número va a responder a un valor de salida, que ese valor correspondiente de salida le conocemos con el nombre de rango, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese claro ejemplo de lo que le llamamos una sucesión. Ahora, ¿pero qué es una serie? Bueno, la serie obviamente como hay una correspondencia de números son sucesiones, pero son sucesiones ordenadas de tal manera que muestra un patrón matemático, un vínculo entre sí. Es decir, que puede ir aumentando o disminuyendo constantemente, sea en uno, en dos, en tres, o puede aumentar o disminuir en forma exponencialmente. Por lo tanto, ese tipo de sucesiones se clasifican de dos maneras, las que son aritméticas y geométricas. Como les mencionaba, estas dos formulitas que tenemos acá sirven para escribir sus términos enésimos. Es decir, dado un patrón de vínculos de sucesiones entre sí, podemos detectar si una serie es aritmética o geométrica. Es decir, una serie aritmética usted lo va a determinar si y solo si aumenta o disminuye en un mismo valor, es decir, aumenta en 2, 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5, 6 en 6. Entonces podemos decir que eso es una serie aritmética ya que aumenta en forma positiva. O si decrece en 1 en 1, en 2 en 2, en 3 en 3, también es aritmética. La diferencia entre una aritmética y geométrica, que en las geométricas pues, se aumenta en forma exponencial, es decir, el doble, en otro término, pues el triple, el otro término, el cuádruple, quíntuple, mantiene un patrón, pero un patrón exponencial. Por ejemplo, si yo tengo la serie 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente, tal como usted puede notar, esto sería una serie aritmética. ¿Por qué es una serie aritmética? Porque si usted se percata, de 3 a 5 aumenta en 2 grados, de 5 a 7 aumenta en 2 grados, de 7 a 9 aumenta en 2 grados. Entonces podemos decir que esta es una sucesión o una serie creciente
porque va en aumento de 2 grados y mantiene ese mismo patrón. Pero si yo tengo una serie como esta, tengo 3, luego viene un 9, luego viene un 27 y luego sigue un 81, no puedo decir que esta es una serie aritmética porque de 3 a 9 aumenta 6, pero de 9 a 27 ya aumenta 18 y no digamos un 81. Eso viene siendo una forma exponencial. Por lo tanto, la diferencia entre la primera y la segunda, como esto aumenta de 2 en 2, le podemos decir que esta es una serie aritmética y esta que claramente se ve que se mueve en forma exponencial. Si usted se fija, 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, 3 a la 3 27, 3 a la 4 81. Entonces detectamos que esta es una serie geométrica. Esto es más que todo como para establecer la diferencia entre una serie aritmética y geométrica. Y recordemos que la serie es un conjunto de sucesiones que guarda un vínculo o un patrón común determinados. Pero el objetivo del curso no es que usted aprenda a escribir cómo se escribe una serie aritmética geométrica, que de hecho está implícito, sino que al mismo tiempo nosotros vamos a aprender a determinar si son convergentes, si son divergentes. En este caso, si estas series son con monótonas crecientes, decrecientes, no decrecientes, no crecientes, o para no cansar los constantes, ¿verdad? Y cuando una serie aritmética es convergente o divergente. Y para eso, pues como ustedes pueden leer en el pizarrón, tenemos lo que es los criterios para no cansarlos muchos. Una sucesión puede ser monótona. Monótona significa que mantiene el mismo patrón. Obviamente, si los patrones se cambian, ya no habría una monotonía, sino más bien fuera una variante. Entonces no tendría sentido establecer si es creciente o decreciente si la serie o sucesión es monótona. Pero se cumple en 3 criterios. Pues el criterio número 1, si nosotros tenemos el término enésimo, o sea, una ecuación a sub n, y esa ecuación a sub n lo evaluamos por su consecutivo, o sea, n más 1, y persiste el mismo valor, podemos decir que es constante, o sea, que no cambia. Es decir, yo tengo 1, 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 entonces significaría que se mantiene en ese mismo patrón constante de 1. Número 2, si A sub n es menor que A sub n más 1, se puede decir entonces que es una serie creciente. Y lo contrario, si A sub n es mayor que A sub n más 1, significa que es decreciente. Por ejemplo, si usted me pregunta si esta serie aritmética es creciente, pues obviamente sí, ¿verdad? Porque ya vimos que el primer término es menor que el segundo es menor que el tercero es menor que el cuarto, y vemos que hay un incremento de 2 unidades. En pocas palabras, usted puede utilizar este criterio de convergencia de 2 maneras. Número 1, si usted tiene el término enésimo, lo evalúa, obtiene la serie con simple evaluación o introspección, dice, ok, esto es creciente, esto es decreciente. Pero si no quiere hacerlo, evalúe estos 3 criterios. Y estos 3 criterios, en lugar de evaluar con números, lo evaluamos algebraicamente y obtendríamos pues una respuesta significativa si la serie es creciente o decreciente. Ahora, en una serie geométrica y aritmética, cuando convergen, obviamente van a ser convergentes si y solo si existe el límite. En este caso, una geométrica es muy interesante detectarlo, puesto que las series geométricas van a ser convergentes si y solo si el valor absoluto de la R, que es lo que llamamos el radio, y razón común, es menor que 1. ¿Y cómo se obtiene el radio y razón común? Muy fácil. Eso es, el radio se obtiene si usted divide el segundo término dividido entre el primer término. O si usted quiere dividir el tercero entre el segundo, el cuarto entre el tercero, etcétera, etcétera. Ahora, si usted pregunta, ingeniero, esta serie 3, 9, 27, 81 es una serie geométrica convergente. Bueno, muy fácil detectarlo. Lo único que tenemos que hacer, encontremos el valor de la R, ¿no? Como les decía, usted puede escoger el segundo entre el tercero,
perdón, el tercero entre el segundo entre el primero o el cuarto entre el tercero, al final va a dar lo mismo. Mire, dividamos. Si usted quiere dividir 27 entre 9, mire, ¿cuánto nos da 27 entre 9? Eso es 3. Si usted quiere dividir 81 entre 27, eso nos da 3. Si quiere dividir 9 entre 3, eso nos daría 3. Y usted pregunta, bueno, ¿esta serie es convergente o divergente? Aquí nos está diciendo que esta serie geométrica será convergente si el valor absoluto del radio, razón común de esa serie geométrica, es menor que 1. O sea, tenemos que el valor absoluto de R es menor que 1 para que sea convergente ¿en qué? En 0. ¿Por qué en 0? Porque son valores que van magníficamente cercanos a 0. Y aquí tendríamos que el valor absoluto de 3 menor que 1, obviamente el valor absoluto de 3 es mayor que 1, no cumple el criterio, por lo tanto, esta serie diverge, por decirlo de cierta manera. Y aquí hicimos un ejemplo claro, pues de cómo detectar si una serie geométrica es convergente o divergente. Pues a continuación vamos a hacer una serie de ejercicios, no solamente para determinar la convergencia y divergencia, sino que para detectar términos e inclusive pues aplicar cada uno de estas secuencias monótonas si son constantes, crecientes o decrecientes. Bueno, tal como ustedes pueden notar, aquí tenemos un ejercicio. Primero que nos dice, determinemos si el término general de la serie es convergente o divergente. En este caso, pues como le decíamos, si el límite de la serie cuando n tiende a infinito, pues es aterriza en un número particular, pues entonces podemos decir que es convergente. Pero si no existe límite, entonces podríamos decir que la serie diverge. Entonces, en el inciso A nos dice, bueno, que tenemos A sub n igual a n cuadrado menos 3 sobre 4n cuadrado más n. Debemos determinar si esto es convergente o divergente. De esta manera, aquí tenemos dos formas de resolverlo, ya sea aplicando L'Hopital o el criterio de los límites infinitos, que recordemos que lo único que tenemos que hacer es dividir cada uno de los términos entre la n mucho más grande. Bueno, en este caso, aplicando al criterio del límite infinito, podemos decir que el límite, cuando n tiende a infinito positivo, de la serie n cuadrado menos 3 sobre 4n cuadrado más n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como le mencionamos en este primer inciso, vamos a dividir cada uno de esos términos entre el n cuadrado. Es decir, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Ponemos n cuadrado sobre n cuadrado menos 3 sobre n cuadrado sobre 4n cuadrado sobre n cuadrado más n sobre n al cuadrado. Una vez que nosotros hemos hecho y aplicado el teorema de límites infinitos, pues vamos a simplificar en la expresión cuando más se pueda. Es decir, límite cuando n tiene infinito positivo ¿de quién? N cuadrado sobre n cuadrado nos da 1, menos 3 sobre n cuadrado sobre n cuadrado se va con n cuadrado, nos queda 4, más 1 sobre n al cuadrado. Y prácticamente estamos listos para evaluar este límite. Recordemos que cualquier número dividido entre infinito se nos hace un número más grande, así que tiende a ser 0. Es decir, infinito cuadrado es infinito, 3 infinito infinito, esto nos da 0. De igual manera, infinito al cuadrado es infinito y 1 entre infinito, esto tiende a ser un 0. ¿Y qué nos quedaría? Pues técnicamente nos quedaría que el límite cuando n tiende a infinito de el valor de un cuarto, recordemos la definición básica, el límite de un número es un número, así que la respuesta viene siendo un cuarto. Entonces la pregunta, ¿converge o es divergente? Bueno, converge. La serie converge en un cuarto, porque simple y sencillamente el límite existe. Ahora vamos a resolver el
segundo ejercicio. Aquí nos está preguntando, ¿verdad? Lo mismo, si la serie es converge o es divergente, ¿no? Y hacemos exactamente la misma situación, es decir, colocamos el límite cuando n tiende a infinito de, podemos poner un paréntesis o corchete para que se mire lo más profesional posible, n cuadrado menos 1, todo dividido entre 2 veces n. Y al igual que hicimos en el primer término, o aplicamos L'Hopital, o simple y sencillamente, pues dividimos cada uno entre n cuadrado. ¿Por qué entre n cuadrado? Porque es la n más alta. Observemos, límite cuando n tiende a infinito, en este caso, n cuadrado sobre n cuadrado, menos 1 sobre n cuadrado, dividido entre 2n entre n al cuadrado. Simplificamos la expresión en donde más se puede. En esta situación quedaría límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado entre n cuadrado, eso me da 1, menos 1 sobre n cuadrado dividido entre 2 sobre n. Y aplicamos pues las definiciones. Recordemos que infinito al cuadrado es infinito de una forma indeterminada. Si nosotros dividimos 1 entre infinito, esto nos quedaría 0. Misma historia acá, 2 dividido entre infinito nos queda 0. Por lo tanto, al momento de evaluar el límite, nos quedaría límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De 1 sobre 0. Y nosotros sabemos muy bien que 1 entre 0 es una forma indeterminada, de manera que esto lo vamos a definir como infinito. Y como la respuesta nos da infinito, significa que no existe el límite. Por lo tanto, la serie diverge. Es divergente porque no existe el límite. ¿Verdad? Bueno, ahora pues vamos a personarnos a la tercera serie, ¿verdad? Que en esta ocasión pues estaríamos hablando de a sub n igual a 4 más 3 a la n sobre 2 a la n. Primero pues vamos a escribir esta belleza como el concepto de límite, ¿no? Es decir, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? 4 más 3 sobre 2 3 a la n, perdón, vamos a ponerlo acá, 3 a la n sobre 2 a la n y cierro pues este paréntesis. Esta expresión pues yo la puedo escribir de dos maneras, es decir, puedo separar el límite de dos formas. Es decir, límite cuando n tiene infinito, en esta ocasión del número 4, más el límite cuando la n tiende a infinito, en esta ocasión sería 3 medios elevado a la n. Y usted dirá, ¿por qué elevé todo el criterio hacia la n? Bueno, es muy fácil. Recordemos que hay una regla en los exponentes que nos dice que si usted tiene una expresión de a la n sobre b a la n, es lo mismo que tener a sobre b elevado a la n. Es decir, que esto nos permite a nosotros, pues, obtener ese hermoso criterio, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo evaluar esta expresión? Muy fácil. Tenemos que el límite cuando n tiene infinito de 4. Recordemos que el límite de un número es un número. Tenemos el número 4 más el límite cuando n tiende a infinito. En esta ocasión sería de 3 medios elevado a la n. Entonces, ¿qué ocurre? Este 3 medios elevado a la n, esa n puede ser infinito, o sea, un número elevado hasta un infinito, pues es una forma indeterminada, ¿cierto? En el cual esto, pues técnicamente nos está identificando como el radio o razón común de una serie geométrica. Es decir, que si usted se percata,
nosotros tenemos en la forma a sub n igual a 1 por r elevado a la n menos 1. Si usted gusta, podemos reescribir esto, aunque se sobreentiende que el valor de R en este caso viene siendo lo que está adentro del paréntesis. Y la regla es muy clara. Nos está diciendo que la serie geométrica converge si el valor de R es menor que 1 y sería convergente en 0. Mire el valor absoluto. Y aquí tendríamos el valor absoluto de 3 medios obviamente sería mayor que 1, así que 3 medios es superior a 1. De tal forma que podemos decir que esta parte diverge. Por lo tanto, si yo sumo 4 más infinito, que es una forma indeterminada, que 4 más un infinito, pues nos daría infinito. Por ende, esta serie se puede decir que diverge. Y de esta forma, mis estimados estudiantes, pues podemos determinar si estas series serían convergentes o divergentes. Ahora ya hemos aplicado lo que es el criterio del límite y al mismo tiempo cuando tenemos una serie geométrica podemos identificar si es convergente o divergente. Y usted me preguntaría, ¿pero qué hubiera pasado si esto hubiera sido menor que 1? Bueno, la regla nos dice que aquí específicamente, si R es menor que 1 en una serie geométrica, esto converge, es convergente, pero en el valor de 0. O sea que si aquí nos hubiese dado, en lugar de 3 medios, hubiese sido 2 tercios, el límite de 2 tercios elevado a la n, eso convergería en 0. O sea que el límite sería 0 y 0 más 4, pues la respuesta hubiese sido 4 y la serie hubiese sido convergente. Bueno, ahora vamos a determinar, vamos a aprender a determinar si estas series son monótonas crecientes, decrecientes o constantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejercicio que nos pide que determinemos si la sucesión A sub n igual 2n más 1 sobre n más 1 es acotada y monótona. Cuando dice acotada significa que si es convergente, o sea, convergente es que un número es particular. Y monótona si mantiene ese mismo patrón y vamos a determinar si es creciente, decreciente o si los términos son constantes, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero, para determinar su acotamiento hay que ver si es convergente o divergente. Si converge, obviamente es acotada y nos va a decir exactamente en qué número en particular. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a escribir que el límite cuando n tiende a infinito, en este caso, 2n más 1 sobre n más 1. Como les decía, podemos usar el criterio de las asíntotas, dividir cada uno dividido entre la n más alta o aplicar L'Hopital. Al final, pues el resultado va a ser el mismo. Aplicando el criterio más sencillo de la asíntota, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito, dividimos 2n entre n más 1 sobre n entre n sobre n más 1 sobre n. Simplificamos donde más se puede. En esta ocasión sería límite cuando n tiende a infinito y nos quedaría 2 más 1 sobre n entre 1 más 1 sobre n. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, apliquemos la evaluación correspondiente. Sabemos que 1 entre infinito, esto nos quedaría 0. Aquí igual nos quedaría 0. Por ende, nos quedaría límite cuando n tiende a infinito, en este caso de 2 dividido entre 1. Por lo tanto, nos está diciendo que el límite de 2 sobre 1 técnicamente es 2. Por lo tanto, nos está preguntando si es acotada. Podemos decir que la serie es acotada, o sea, en pocas palabras, entre paréntesis, converge, lo que significa en 2. Es lo que nos está diciendo
la primera pregunta. Ahora, si es monótona, pues tendríamos que identificar el patrón y obviamente sí, si nosotros queremos encontrar los términos enésimos de esta serie, pues tendríamos que evaluar cuando n es igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para poder determinar su monotonía, es decir, si no hay intercambios de signos. En este caso, pues si evaluamos cuando vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. O sea que el primer término de la sucesión sería 3 sobre 1 más 1, 2. Mire, el primer valor vale 3 medios. Recordemos que este 3 medios otra vez sale de reemplazar la n por 1. 2 por 1, 1 más 1. Perdón, 2 por 1 es 2 más 1. 3 y 1 más 1 es 2. Lo mismo pasa con el número 2. 2 por 2, 4 más 1, 5 dividido entre, bueno, 2 más 1 son 3. Vamos con el siguiente. 2 por 3 serían 6, más 1 son 7. O sobre 3 más 1 son 4. Luego cuando vale 4. Entonces sería 4 por 2, 8 más 1 son 9. Dividido entre 4 por 4 más 1 son 5. Entonces, mire, aquí tenemos la serie evaluado en los primeros 4 términos. Como usted puede notar, hay una monotonía porque en el numerador la tendencia es a aumentar, pero ¿cuánto aumenta? Aumenta en 2. Mire, de 3 a 5 son 2, de 5 a 7 son 2, de 7 a 9 son 2. Y en el denominador, pues obviamente 2 aumenta a 3, de 3 a 4, 4 a 5. O sea que la tendencia de aumento en el numerador es superior al denominador, así que esta serie podemos concluir que es monótona y al mismo tiempo creciente. ¿Por qué? Porque 3 medios es inferior que 5 tercios, 5 tercios inferior que 7 cuartos, 7 cuartos inferior que 9 quintos, como usted puede notarlo. Pero si aún así usted tiene duda, puede dividir 3 entre 2, 1.5, 5 entre 3 nos da tanto, 7 entre 4 nos da tanto, 9 entre 5 nos daría tanto. Ahora bien, si usted lo quiere hacer de esta manera, pero si usted quiere estar seguro, si es obviamente constante, ya vimos que ni de coña, porque ni el numerador ni el denominador pues se mantiene el mismo término. Pero si es creciente o decreciente, podemos establecer estos dos criterios. Si A sub n es menor que A evaluado en n más 1, se dice que es creciente, o si A sub n es superior a n más 1, sería decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si yo tomo esa, este término enésimo, vamos a ver si se mantiene. Vamos a decir, si mantiene el criterio que A sub n es menor que A evaluado en n más 1, entonces según esto, nos está diciendo que el término es creciente. ¿Qué significa? Vamos a ver si se mantiene. Copiamos lo que vale A sub n, que es 2n más 1 dividido entre n más 1. Menor que, a ver si es cierto, ese mismo término enésimo, pero donde yo tenga la letra n, lo voy a cambiar por n más 1. Es decir, 2 paréntesis n más 1, voy a copiar este mismo 1, que es de la serie original, dividido entre n más 1 más 1. Recuerde que este más 1 y este más 1 salen de estos dos valores de acá. Y lo único que estoy haciendo es cambiando la letra n por n más 1. Vamos a simplificar este meollo del asunto. Es decir, voy a copiar el 2n más 1 sobre el n más 1, que debe ser supuestamente menor que para que sea creciente, ¿no? Y simplificamos acá. 2 por n, 2n. 2 por 1, 2. Más este 1 de afuera sería 3. Dividido entre n más 1 y 1
son 2. Mire, ahí estamos comparando a ver si es cierto. ¿Qué podemos hacer? Muy fácil. Podemos hacer multiplicación cruzada porque el objetivo sería deshacernos de todo lo que tiene la n para que sobrevivan son los términos independientes, es decir, los que no tengan ningún número. En pocas palabras, como eso es una fracción, puedo hacer multiplicación cruzada. En pocas palabras, 2n más 1 lo voy a multiplicar por n más 2. Y esto se supone, si es verdad, debe ser menor que 2n más 3 por n más 1. Y vamos pues a aplicar la propiedad distributiva, es decir, 2n por n, 2n cuadrado, 2n por 2, 4n, 1 por n es n y 1 por 2 es 2. Menor que la misma historia, 2n por n, 2n cuadrado, 2 por n, 2n, más 3n más 3. Simplificando términos semejantes. Mire, 2n cuadrado más 5n más 2. Se supone que esto debe ser menor que 2n cuadrado más 5n más 3. Entonces, ¿qué sucede? Si usted se percata, tengo el 2n cuadrado más 5n al lado izquierdo y en el lado derecho 2n cuadrado más 5n. Si estos dos elementos de acá que están sumando los paso a restar, ¿qué va a pasar? 2n cuadrado se va con 2n cuadrado, 5n se va con 5n y nos queda que el número 2 es menor que el 3. ¿Eso es verdad? Claro que sí. Bueno, en inglés vamos a usar la palabra true. Bueno, en inglés le vamos a poner verdad. Vamos a poner verdadero. Y como ese criterio es verdadero, miren lo que nos dice allá. Si A sub n es menor que A sub n más 1, podemos decir que la serie es creciente. Por lo tanto, esta serie viene siendo monótona creciente. Y esta es una alternativa de cómo poder determinar si es creciente o decreciente. Aquí tenemos otro ejercicio en particular. Aquí nos está diciendo que determinemos si la sucesión A sub n igual 3 a la n sobre 1 más 3 a la n es acotada y monótona. Recordemos que para saber si es acotada debemos determinar si es convergente. Y pues la monotonía pues sería dependiendo el tipo de sucesión que nosotros tenemos. Volvemos a hacer el mismo espacio, ¿no? Vamos a colocar lo que es el límite cuando el valor de n tiende a infinito. En esta ocasión sería 3 a la n sobre 1 más 3 a la n. ¿Ok? Ahora, en esta ocasión, recordemos que podemos determinar los límites si aplicamos el criterio de la asíntota horizontal o en este caso sería la regla de Hopital. Pues déjeme decirle que como aquí tenemos una función exponencial, pues lo más recomendable es que apliquemos la regla de Hopital para determinar si esta serie es convergente o divergente. Recordemos que la regla de Hopital es la derivada dentro del límite, pero no es que voy a derivar todo este concepto, sino que derivaría el elemento de arriba por separado y el elemento de abajo por separado. Solo para recordatorio, si yo tengo una función, o sea, si yo quiero encontrar la derivada de A a la U, o sea, su derivada sería la siguiente. Copio A a la U por el logaritmo natural del valor absoluto de A por la derivada de su exponente. Esa es la regla de la función exponencial de un número elevado a un exponente con variable, ¿no? Entonces, en este caso, si eso es así, apliquemos L'Hopital. Límite cuando n tiende a infinito, vamos a dividir esta expresión. Sería 3 a la n, que es a la u, por logaritmo natural del valor de absoluto de 3 y por la derivada de u, en este caso la derivada de n,
pues simplemente sería 1. Lo mismo vamos a hacer abajo. Recordemos que la derivada de 1 es 0, de manera que aquí tendríamos a a la u por logaritmo natural de a por la derivada de la u, en este caso por la derivada de n, que viene siendo, pues prácticamente 1. Entonces, como usted puede notar, 3 a la n, 3 a la n, se puede cancelar, logaritmo de 3, entre el logaritmo de 3 también se puede cancelar. No es que nos va a quedar 0 en ningún momento, sino que nos quedaría límite cuando n tiene infinito de 1, pues la respuesta sería en 1. De manera que en esta situación, pues la serie viene siendo pues acotada, es monótona acotada, pero en este caso va a ser en 1. Entonces la pregunta es, ¿será creciente o decreciente? Pero primero vamos a decir que es acotada, en este caso entre paréntesis converge en 1. Ahora habríamos que ver si esta serie pues es creciente o decreciente o se mantienen constantes. Obviamente pues constante no se va a mantener. De manera tal que si usted quiere conocer qué criterios es creciente o decreciente, como le decía, ¿no? Lo primero, la manera más fácil sería evaluar los términos, es decir, puede buscar las series cuando n, póngale, valga 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y ahí nos va a dar un criterio, es decir, cuando n vale 1 tendríamos 3 sobre 1 más 3, coma. El otro, cuando vale 2, tendríamos 3 a la 2 sobre 1 más 3 a la 2. Luego, cuando vale 3, es decir, 3 a la 3 sobre 1 más 3 a la 3. Y si seguimos con 4, pues técnicamente sería 3 a la 4 sobre 1 más 3 elevado a la 4. En pocas palabras, si nosotros simplificamos esto, tendríamos una serie 3 cuartos, coma, sería 9 décimos, luego tendría 27 sobre 28, 3 a la 4 sería 81 sobre 82. O sea, técnicamente, como usted puede ir notando, pues las fracciones se van a ir disparando unas sobre otras para poder aplicar pues cada uno de esos criterios, ¿no? Es decir, pues podemos ver que 3 es cierto, es menor que 9. También sabemos que 9 es menor que 27, pero ¿cómo podemos decir? Si dimos 3 entre 4, pues 3 entre 4 nos daría 0.75, ¿no? Ahora, si yo divido 9 entre 10, pues eso sería prácticamente 0.9, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Si divido 27 entre 28, pues prácticamente sería 0.96. Si yo divido 81 entre 82, pues técnicamente va a ir creciendo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta serie viene siendo creciente. O sea que podemos decir que es monótona acotada, o sea que converge en el valor de 1. ¿No? Eso es si usted lo quiere hacer de esa manera. Si lo quiere hacer de la otra, recordemos el criterio. El criterio nos dice que esa serie va a ser creciente si a sub n es menor que a sub n más 1. Es decir, que si yo tengo 3 a la n sobre 1 más 3 a la n, esto debería ser menor que 3 elevado a la n más 1 sobre 1 más 3 elevado a la n más 1.
Si eso se mantiene, entonces podríamos decir que es creciente. Ahora, ¿cómo operar en este tipo de circunstancias? Bueno, aquí tenemos una división, pues simple y sencillamente podemos aplicar una multiplicación cruzada, ¿no? Es decir, 3 a la n multiplica 1 más 3 a la n más 1, ¿ok? Se supone que debe ser menor que 3 a la n más 1 multiplicado por 1 más 3 a la n. Bueno, ¿qué va a pasar? 3 a la n por 1, eso es 3 a la n, más 3 a la n por 3 a la n más 1, multiplicación de potencias de igual base. Copia la base y suma los exponentes. Es decir, esta n más esta n sería 2n más 1. Eso es por un lado. Esto va a ser menor que 3n más 1 por 1, es decir, 3n más 1 más la misma historia. 3n más 1 por 3 a la n, copio la base y los exponentes se suman. N más n, 2n más 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Si este elemento que está sumando lo mando a restar acá, como son términos semejantes, nos quedaría que 3 a la n va a ser menor que 3n más 1. Ese 3n más 1, ¿cómo lo puedo simplificar? Como esta es multiplicación de potencias de igual base, es lo mismo que yo hubiese tenido 3 a la n menor que 3 a la n por 3 a la 1. ¿Por qué? Copia la base y los exponentes se suman. ¿Qué está haciendo este 3 a la n? Está multiplicando, pasaría a dividir, es decir, 3 a la n sobre 3 a la n menor que 3 a la 1, que es 3. Esto se va con esto, quedaría que 1 es menor que 3 y como 1 es menor que 3, podríamos decir que esto es verdadero. Como es verdadero, entonces podemos concluir que es monótona, monótona creciente acotada en 1. Y con eso, mis estimados estudiantes, espero que les haya servido en la clase introductoria de lo que son sucesiones y series. Aprendimos a distinguir la diferencia entre una y otra. Sabemos distinguir entre lo que es una serie aritmética geométrica, y ya podemos comprobar si es monótona creciente, decreciente y sus acotamientos. Que el acotamiento no es más que saber si converge y si este converge en qué número en particular. En la próxima clase, pues vamos a aprender a hacer las sumatorias de estas series convergentes, si son convergentes y divergentes, aplicando lo que son las series geométricas infinitas como las series telecómicas. Si este video fue de utilidad para ustedes, por favor denle like, suscríbase y nos vemos en el próximo video. Bye bye.